El coste de los litigios estatales. ¿Por qué las controversias contractuales nos cuestan millones? Hoy vamos a hacer un análisis del informe de litigiosidad de 2024 hasta diciembre de 2024 presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y cuál es su impacto en la contratación pública. Porque en este video vamos a analizar el poder de los números. Recuerden que los números siempre nos dicen la verdad y hoy vamos a revisar estas estadísticas. Nuevamente muchas gracias por ver y por unirse al canal de Editocor, por suscribirse, por enviarnos comentarios, por compartir estos videos. Y hoy nos vamos a centrar en el análisis profundo del informe de litigiosidad nacional presentado a diciembre del 2024, publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué lo comentamos? Porque en esos números, que no son simples datos genéricos, se muestra y se ve en qué sectores el Estado está siendo demandado y en qué sectores el Estado demanda. Cómo se está fallando, cómo afecta directamente las finanzas públicas estas decisiones y también cómo afecta a las finanzas de los demandantes. En muchos casos, la capacidad del Estado para hacer inversiones se ve afectada porque se tienen que destinar muchos recursos para el pago de sentencias. Por eso es que vamos a explorar cuáles son las cifras globales. Entonces, ¿cuántos procesos enfrenta la nación y qué montos están en juego? ¿Cuál es el tipo de demandas que más pierde el Estado y en las que más se pierde recursos? Desde las reparaciones grupales hasta las nulidades. Y vamos a hacer un énfasis especial en el tema que nos interesa a nosotros, que es el de controversias contractuales, porque ahí es donde se concentra gran parte de los gastos injustificados y de las indemnizaciones millonarias por parte del Estado. Nuestro propósito no es solamente presentar datos, es mostrarles por qué es importante prevenir disputas, mejorar los contratos y proteger los recursos públicos. Ahora vamos a ver cuáles son las cifras globales de litigiosidad en el año 2024. A diciembre de 2024, la nación enfrentaba 334.672 procesos judiciales activos. Eso, la verdad, es una suma bastante grande de litigios que en su conjunto le reclamaban al Estado 667 billones de pesos. Esta cifra es superior al presupuesto nacional anual. Por eso es importante que ustedes tengan conciencia de en qué consiste la litigiosidad, en qué consiste demandar al Estado y en qué consiste que ustedes demanden al Estado. De esos 334.672 procesos, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en un porcentaje cada vez más creciente, en 44.179 procesos en calidad demandante con pretensiones por 25.5 billones de pesos. El nivel de éxito de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue extraordinariamente alto, una tasa de éxito del 89.8% en los casos en que defendió en el 2024, comparado con el 52.4% en promedio que lograban todas las entidades públicas. Entonces, aquí hay datos claves: la relación condena-pretensiones. En los procesos defendidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que solamente son el 0,06%, esta tasa, es decir, que por cada millón de pesos demandados, el Estado terminó pagando 600 pesos. En procesos del sector público nacional no intervenidos de entre el año 2019 y el año 2024, el porcentaje fue de un 32.7%. Es decir, que por cada millón de pesos demandados, las entidades pagaron en promedio 327.000 pesos. Estos datos nos dicen una sola cosa: cuando el Estado cuenta con una defensa jurídica oportuna y experta, los costos se reducen drásticamente. Pero ¿qué sucede con el restante 10% de los procesos que sí se pierden? Ahí es donde vemos las cifras más impactantes. Bueno, entonces vamos a ver por el tipo de demanda. ¿Dónde se dilapida más el presupuesto?
dentro de los 84.784 procesos no laborales, esa categoría incluye pensionados, administrativos no laborales y controversias contractuales. La distribución de pretensiones por tipo de acción es la siguiente. En las reparaciones grupales hay 646 casos, que son el 0.8% del total no laboral. El valor total de las pretensiones es de 287 billones de pesos, es decir, que es el 45% del valor total de pretensiones no laborales. Esto es casi la mitad, acuérdense, reparaciones grupales. Y en pocos casos que se dan hay una concentración de costos enorme porque involucran a grupos de cientos o miles de ciudadanos demandando al Estado simultáneamente. ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Daño ambiental, fallas en políticas públicas, violaciones a derechos colectivos. El segundo sector es el de reparaciones directas, con 43.032 casos, es decir, el 50.8% de las demandas. Las pretensiones en este sector suman 175 billones de pesos, es decir, el 27.7% del valor no laboral de las demandas. Aquí se incluyen demandas individuales por accidentes viales, expropiaciones, errores en exámenes médicos, incumplimiento de contratos estatales. Y el tercer sector es el de nulidad y restablecimiento del derecho con 21.190 casos, el 25%. El valor total de las pretensiones es de 139 billones de pesos, el 22% del valor total no laboral. Y se trata de quienes piden anular actos administrativos, resoluciones, rescisiones de contratos, licitaciones viciadas, sanciones y demás. En este caso lo que solicitan es que se declare la nulidad de un acto administrativo y se les indemnice, se les restituya algo. En el tema de las reparaciones de grupo hay varios temas llamativos. Aunque representa menos del 1% de los casos no laborales, absorben casi la mitad del valor de las pretensiones. Imagine un proyecto de infraestructura que supuestamente deja cuantiosos daños ambientales o colectivos. Un solo fallo puede hacer que el Estado deba desembolsar cifras que superan el presupuesto anual de varios ministerios. En contraste, las reparaciones directas y las nulidades conjugan más del 80% de los procesos con valores multimillonarios que bien exigen una atención prioritaria. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha llamado a que las entidades públicas prevengan cada vez más los litigios y tengan una mejor defensa frente a estos litigios. Pero la agencia solamente asume la defensa en el 0.06% de las pretensiones que se convierten en condena, es decir, que es menos del 1%. Esto nos recuerda que la defensa sólida, articulada y preventiva por parte del Estado puede mitigar estas pérdidas millonarias. Pero ¿qué ocurre cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no interviene o cuando la materia del litigio es compleja, como por ejemplo las controversias contractuales? Ahí es donde el erario público se expone. Cada error en un contrato, cada falta de motivación de una adjudicación, cada sanción mal impuesta puede transformarse en un proceso costoso. Entonces, viendo el enfoque de controversias contractuales, dentro de los 44.179 procesos en los que la nación actúa como demandante, encontramos un subtipo particularmente relevante que es el de las controversias contractuales. El número de procesos es 298, es el 2.9 del total donde el Estado es demandante. El valor de las pretensiones es de 7.7 billones de pesos, es el 30% total de las pretensiones del demandante, en este caso el Estado, que suman 25 billones de pesos. Aunque solo representa el 2.9% de los casos en que el Estado demanda, acaparan más del 30% del monto reclamado. Ahora recordemos qué son las controversias contractuales. Son litigios derivados de la celebración, ejecución, terminación de un contrato estatal, de licitaciones, de obras públicas, de provisión de bienes y servicios, de concesiones, de outsourcing de tecnología, de proyectos de salud, de educación, transporte y energía. ¿Y por qué son tan costosas? Primero porque el valor elevado de los contratos públicos. Muchos contratos estatales superan entre más de 10.000 o 20.000 millones de pesos el valor del contrato. Y si es un proceso, por ejemplo, del que se busca la nulidad de la adjudicación o el tema de incumplimiento de contrato, el Estado no solo paga los daños emergentes, que son los gastos y los costos de la oferta, sino también el lucro cesante, es decir, la ganancia que había tenido
posible contratista o proveedor si el contrato se hubiera ejecutado correctamente. Otro tema que se da mucho en controversias contractuales son los errores en la adjudicación y en la motivación. ¿Por qué? Porque cambian los criterios de selección al momento de decir quién gana el proceso. Y normalmente eso está mal motivado o falta de motivación, se asignan malos puntajes, se aplican mal las reglas de participación, se incumplen requisitos formales impuestos por la misma entidad pública, y son fallas frecuentes. Cuando un proveedor demuestra que el proceso de selección fue viciado, puede solicitar la nulidad del acto administrativo y pedir la indemnización de los gastos de la oferta y la pérdida de oportunidad en la adjudicación. Y el tercer gran sector es los incumplimientos en la ejecución. Entonces, una vez adjudicado el contrato, si la entidad estatal ordena cambios de alcance sin justificación técnica o tarda en pagar, el contratista puede mandar por reparación directa. Puede utilizar la figura de las controversias contractuales, la reparación directa, combinarla, eso depende de cada caso, pero básicamente lo que pide es que se indemnicen los sobrecostos o los costos por tener todos los bienes o los servicios disponibles al Estado y el Estado no los usa, por el personal, etc. Hay varios ejemplos famosos en Colombia de temas de controversias contractuales. Tenemos un proyecto de infraestructura vial cuyo objeto del contrato era la ampliación y la pavimentación de 15 kilómetros de carretera por 22 mil millones de pesos. Se generó un conflicto y el contratista alegó que la supervisión del Instituto Nacional de Infraestructura cambió los planos de la obra a mitad de ejecución sin añadir el correspondiente adenda y modificación contractual y reconociendo los valores adicionales. El contratista continuó la ejecución confiando pues que en el texto del contrato original, presentó la demanda, presentó las nulidades parciales de órdenes y cambios y que se le reparara el daño por 2.300 millones de pesos adicionales que gastó de acuerdo a lo que le pidió la supervisión en la interventoría por maquinaria y costos extras por insumos y combustibles. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el juez, en este caso el Consejo de Estado, anuló las órdenes de cambio injustificadas y condenó a la entidad pública a pagar 1.800 millones de pesos por lucro cesante y daño emergente. Y otro ejemplo emblemático en temas de controversias contractuales es un proyecto de gestión documental en el que el objeto del contrato era la implementación de un software y la migración de unos archivos por 9.000 millones de pesos. El conflicto se generó en que en la fase de evaluación el comité asignó puntajes por experiencia a un proponente que no aportó certificaciones válidas. El proveedor que sí cumplía aportó documentos con folios y sellos oficiales, pero su puntaje fue menor porque se consideró como un requisito no satisfecho, sin citar ni ningún documento, ni cláusula, ni norma por parte de la entidad pública. La demanda. El demandante, en este caso el proveedor que no fue adjudicatario, demandó la nulidad de la adjudicación y solicitó una indemnización por 1.200 millones de pesos por daño emergente y lucro cesante por la pérdida de oportunidad, y el resultado es que el Consejo de Estado anuló la adjudicación, ordenó una nueva licitación y condenó a la nación a pagar 1.200 millones de pesos por daño emergente y lucro cesante. Estos casos demuestran dos escenarios: que hay muchas nulidades por vicios en los procesos de selección, por falta de motivación, por asignación mal de puntaje, por desviación de poder, por todas esas causales. Y el otro es el incumplimiento en la ejecución. ¿Por qué? Porque hay cambios unilaterales del alcance sin el respaldo contractual. ¿Qué podemos aprender y cuáles son las recomendaciones que desde Ditocor hacemos? Para las entidades estatales, para los ministerios, alcaldías, gobernaciones, superintendencias, institutos, pues lo primero es que tienen que redactar unos pliegos de condiciones muy sencillos y muy fáciles de entender y fáciles de cumplir. Hay que definir los criterios cualitativos y cuantitativos. Hay que tener muy claros los requisitos habilitantes y los requisitos evaluables, tener muy claras las fórmulas y tener muy claros los factores. Por eso es bueno pliegos de condiciones no tan extensos, tener unos anexos técnicos claros, un presupuesto claro y tener bien definido cómo se va a designar puntaje como temas de industria nacional, entre otros. De igual manera, se debe garantizar la motivación exhaustiva de cada evaluación o cada calificación de cada proceso. ¿Por qué? Porque al asignar puntaje, cual sea el que sea, se debe señalar explícitamente de dónde sale el puntaje, cuál es el documento que se utiliza y cuál es la regla de participación. Es decir,
en qué parte de la propuesta está. De igual manera, si aplica alguna norma o algún numeral del pliego, se debe citar extensamente y se debe enunciar cuál fue. Y se debe hacer un detalle concreto en caso de que no se asigne puntaje o no se habilite. ¿Cuál es la deficiencia? Se encontró una certificación que no está firmada o que no contiene la información o que no fue emitida por quien debía ser emitida o que no tiene datos básicos para hacer la verificación. Y es importante que en las evaluaciones se eviten hacer afirmaciones genéricas. Todo debe estar motivado. De igual manera, se debe llevar un control de los cambios contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los supervisores, los interventores o miembros de una entidad pública le dan órdenes al contratista donde piden que se hagan ajustes o modificaciones a las obligaciones al objeto y esto no queda documentado. Por eso es que si es necesario hacer una modificación, debe hacerse por el mecanismo legalmente ordenado, que son las modificaciones, los famosos otros SIS o los los documentos suscritos por las partes, es decir, por el ordenador del gasto y en el caso del representante legal del contratista. Y se debe dar claridad al nuevo alcance, a las nuevas obligaciones, si hay lugar a ampliar el plazo a través de una prórroga o una adición en dinero porque se va a reconocer más actividades. Es importante que se eviten dar órdenes unilaterales cuando se modifican contratos porque al final ya hemos visto que eso puede ser usado por el contratista para demandar al Estado y normalmente gana. Y de igual manera es importante que se tengan presentes mecanismos de conciliación temprana. Mire, todo lo que es arreglo directo, conciliación, transacción, es importante porque cuando surge una discrepancia es valioso que las partes se sienten y busquen un acuerdo. Hay muchos mecanismos alternativos de solución de conflictos para esto. ¿Y cuáles son las recomendaciones para los contratistas o para los proponentes? Leer, que es la primera, y entender en detalle el pliego de condiciones. Hay que ver cuáles son los requisitos, cuáles son los anexos, quién debe firmar, si el pliego exige anexos firmados o no, quién los debe firmar, si es el representante legal, si son documentos que se deben presentar por separados, en conjunto, cuál es la forma de presentarlos y tener claras cuáles son las reglas de participación. Si hay confusión, preguntarle a la entidad. La segunda recomendación es documentar cada paso dentro de la oferta que ustedes hagan. Guardar todos los correos, todos los documentos, todos los recibidos, todo, identificar los folios, eh, identificar claramente las secciones de las ofertas, cuándo son unas fichas técnicas, entre otros. De igual manera, es importante tener claros los plazos que permite la ley o los pliegos para hacer impugnaciones, para pedir copias, para pedir información. Esto es importante porque al final hace parte del acervo probatorio. Y es importante también tener un plan de contingencia legal. Digamos, si ustedes advierten que las reglas dentro de un pliego cambian sin previo aviso y modifican puntajes o modifican modificaciones a evaluaciones, pues se debe tener un conjunto de pruebas que permita primero reclamar a la entidad y luego, de ser necesario, acudir al juez del contrato. ¿Las controversias contractuales son un dolor de cabeza para el Estado? Sí, porque lo que hacen es que revelan que hay oportunidades de mejora en todo el tema de la gestión de la contratación estatal, porque cada demanda contra la nación que es exitosa, que es un porcentaje alto, hace que el Estado pierda mucho dinero. Y al revés, cada mala actuación del Estado muchas veces afecta el patrimonio de los empresarios y afecta la existencia de estas empresas. Por eso es importante recordar que los pliegos y los procesos de selección deben ser claros, deben ser con verdades objetivas y probadas, debe tener certeza jurídica, hay que revisar los alcances de los contratos, de los pliegos, y esto genera confianza ciudadana. Para el 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene retos y es seguir reduciendo la relación de condena-pretensiones, bajarla mucho más de lo que está hoy y también minimizar el tema de controversias contractuales que, digamos, es alto en cuanto a procesos, no tanto a cantidad, pero en cuanto a pretensiones sí. Y pues el tema es fortalecer la formación de los equipos que evalúan las licitaciones.
Aquí concluimos este recorrido por el informe de litigiosidad del año 2024 y como vimos, hay 334.672 procesos en curso en contra del Estado, donde las controversias contractuales son protagonistas respecto al monto de las pretensiones porque alcanzan casi los 8 billones de pesos, pese a que representan solamente el 2.9 de los casos en que la nación es demandada. Recuerden que en Ditocor estamos convencidos que la prevención y la asesoría temprana son la clave para evitar que estas cifras sigan creciendo tanto a los funcionarios públicos como a los contratistas. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, los comentarios de estos videos, porque nosotros tenemos ya la experiencia para representarlos, primero para evitar esos conflictos, tanto a las entidades públicas como a los contratistas, y en caso de que no sean atendidas las pretensiones, tenemos cada vez más experiencia en temas de controversias contractuales. Por eso los invitamos a que compartan estos videos, a que se suscriban al canal, a que nos envíen comentarios, a que nos visiten en las redes sociales, nos escriban, nos contacten, que estamos a su disposición para todo el tema de controversias contractuales. Muchas gracias por ver este video y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.